Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y este proceso de formación profesional. Como parte de mi formación académica, como lo comenté, soy licenciada en Contaduría Pública, cuento con 2 posgrados, una maestría en Administración Financiera que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad para poder planear, organizar y dirigir proyectos en diferentes ámbitos profesionales. El día de hoy tocaremos los temas de análisis financiero, análisis e interpretación de estados financieros y el estado de flujo de efectivo. El análisis financiero. El análisis financiero es un método para establecer las consecuencias financieras de las decisiones de los negocios, aplicando diversas técnicas que permiten seleccionar la información relevante, realizar mediciones y establecer conclusiones. Las conclusiones son respuestas a preguntas tales como: ¿cuál es el rendimiento de una determinada inversión que va a realizar la empresa? ¿Cuál es el rendimiento que actualmente tiene un negocio? ¿Resulta atractivo este rendimiento? ¿Qué grado de riesgo tiene una inversión? ¿El flujo de fondos de una empresa será suficiente para hacer frente a los pagos de interés y capital de los pasivos? ¿Esta empresa es atractiva como cliente? ¿En qué condiciones debería concederse el crédito? ¿Para qué realizamos un análisis financiero? La administración financiera de negocios busca identificar los cursos de acción que tienen el mayor efecto positivo en el valor de la empresa para sus propietarios. Para esto es necesario establecer cuál es el valor de la empresa en el momento de la decisión y a través de qué caminos puede aumentarse este valor. Entonces, este análisis y esta interpretación de estos estados financieros implica una evaluación de la información financiera. Implica analizar detalladamente cómo se desarrollan estos aspectos y los resultados que se obtienen de manera cuantitativa. Entonces, la importancia del análisis financiero no es solamente la aplicación de una fórmula y obtener un resultado, es interpretar adecuadamente los números y generar soluciones para mejorar o remediar ciertas situaciones que se presenten en la empresa. El análisis. Aquí tenemos una definición de análisis y me dice que es la distinción de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Se define como el proceso mediante el cual el administrador financiero o los directivos evalúan el desempeño de la empresa por medio de los resultados reflejados numéricamente en cada uno de los documentos contables y que sirven como base para la toma de decisiones. El análisis financiero es un método que se utiliza para fijar los resultados en relación con los datos financieros históricos analizados y determinar las decisiones de negocios. Es una herramienta o técnica que aplica el administrador financiero para la evaluación histórica de un organismo social, público o privado, así como técnica financiera necesaria para la evaluación real, es decir, histórica de una empresa privada o pública. El proceso para la toma de decisiones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Recabar la información. Y en esta parte de recabar la información debemos de obtener la información del ente público actualizada o de periodos anteriores para conocer el comportamiento de cada una de las cuentas de sus estados financieros. Como número 2, una vez que ya tenemos la información necesaria, tenemos que hacer una análisis de la información, es decir, los análisis de los métodos. Aplicar métodos de análisis financiero para generar resultados, obtener una panorámica diferente de los sucesos dentro de la organización. Como número 3 tenemos una evaluación de resultados en la cual ya damos una interpretación a los resultados obtenidos. Y en el número 4 tenemos la toma de decisiones estratégicas en la cual en base a estos resultados vamos a poder establecer estrategias para mejorar el accionar del ente público o privado.
Tenemos los métodos de análisis financiero y me dice que esto es una técnica que se utiliza para disgregar los estados financieros en cada una de las partidas que los componen o compararlos por periodos para conocer el comportamiento y resultado de las acciones realizadas en la empresa. Los métodos para el análisis financiero más importantes son porcientos integrales, razones financieras, modelo DuPont, flujo de efectivo y punto de equilibrio. Hablaremos primero del método vertical. El método vertical, en este análisis vertical, que es una técnica del análisis financiero que permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo determinado. También es llamado análisis estructural de los estados financieros o porcentuales de base 100. Su concepto es sencillo, se calculan porcentajes sobre valores totales, como por ejemplo aquí vemos que el 100% de los ingresos totales es lo que estamos tomando para hacer el cálculo de los porcentajes de las diferentes partidas. El proceso del análisis vertical se realiza de la manera en que se divide cada partida que se quiera analizar entre el grupo al que pertenece y multiplicarlo por 100. Esta técnica nos permite verificar la situación económica, financiera y de la cuenta de resultados y hacer comparaciones con otras entidades del mismo sector económico. Tenemos el método horizontal. Este método horizontal es dinámico, ya que estudia un estado financiero en diferentes fechas o periodos para realizar la comparación de los aumentos y disminuciones que se obtienen de acuerdo a los resultados. También es llamado análisis dinámico porque calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas del balance o de la cuenta de resultados en periodos consecutivos. Normalmente se calcula entre 2 ejercicios económicos y en el año natural. Para el cálculo del análisis se requiere el balance de situación o la cuenta de resultados de 2 años y se añaden 2 columnas. La primera es la diferencia entre el último año y el anterior y la segunda es la tasa de variación y se refiere a calcular cuánto aumenta o disminuye una variable en 2 periodos de tiempo. El método de los porcientos integrales. En el método de los porcientos integrales, este consiste en expresar en porcentajes las cifras de los estados financieros en cada una de las partidas para poder interpretar sus cifras. Como se observa, en los diferentes estados financieros se expresan las cifras en porcentajes de un todo y se toma como base la finalidad del estado financiero. Por ejemplo, el estado de actividades es un documento contable que muestra cómo se obtuvo el ahorro a partir de los ingresos, que es de donde proviene el ahorro o desahorro, es decir, los ingresos representan el 100% y las otras partidas se restan o se incrementan según sea el caso. Las razones financieras. Y aquí tenemos que este método consiste en analizar a los dos estados financieros, es decir, al estado de situación financiera y al estado de actividades mediante la combinación entre las partidas de un estado financiero o de ambos. Las razones financieras donde se combinan únicamente partidas del estado de situación financiera se denominan estáticas, ya que están a una fecha determinada. Cuando se trata de partidas del estado de actividades, son llamadas dinámicas, ya que corresponden a un periodo determinado, y cuando se combinan las partidas de los dos estados financieros, se denominan estático-dinámica. Ahora tenemos los 4 grandes ejes de las razones financieras. Tenemos razones de liquidez, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de cobertura. En las razones de rentabilidad nosotros vamos a analizar mediante fórmulas la liquidez que está mostrando la empresa en un momento determinado. Se refiere a la facilidad con la que la empresa puede pagar sus deudas, es decir, se refiere a la facilidad con la que la empresa puede convertir todas esas cuentas en efectivo.
La número 2 tenemos las razones de endeudamiento. Estas indican el monto del dinero de otras personas que usa la empresa para generar utilidades. Es decir, qué tanto te agarras de terceros para poder indicar fácilmente el monto que tienes de endeudamiento. Como pilar número 3 tenemos las razones de rentabilidad. Estas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de sus propietarios. Y por último, tenemos las razones de cobertura. Estas evalúan la capacidad de la empresa para cubrir los cargos fijos que resultan de sus deudas. Como resumen, el análisis financiero es una herramienta integral para la toma de decisiones estratégicas, tanto internas como externas a la empresa. Se apoya en información contable y de mercado para medir liquidez, rentabilidad, riesgo y valor de una organización.